El día de hoy vamos a revisar halogenados, una alternativa dentro del tema de sedación in UCI, que pues actualmente nos tiene bastante preocupados y atareados en todo el país por el tema de la pandemia. Vamos a ver si durante la charla la evidencia que hay actual, si realmente es una alternativa, en qué momento lo debemos utilizar. No es para todo tipo de pacientes. El doctor Genji Sakamoto, residente de segundo año, es el que nos va a hablar del tema. Entonces empieza Genji. ¿Aquí me escuchan? El problema es tuyo, Genji.
Buenas tardes, ¿ya sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, qué pena los inconvenientes técnicos. Como mencioné previamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la sedación en UCI, los agentes inhalados como una alternativa, dado todo este contexto en el último año que ha hecho pues, que los medicamentos que normalmente se utilizaban en la unidad de cuidado intensivo estén escaseando y con ello la sedación con estos anestésicos inhalados se convierte en una alternativa. Mi nombre es Gendy Sakamoto Trujillo, soy residente en anestesiología de la Universidad del Valle de segundo año. Agradezco al doctor Andrés Fabricio Caballero por la asesoría y tutoría en este tema. Bueno, entonces dentro del objetivo principal que vamos a identificar y reconocer en esta charla es los principios farmacológicos de los agentes inhalados como tal. Una vez tengamos el entendimiento de estos principios farmacológicos que son vitales para el entendimiento de cómo funcionan y cómo logramos que nuestros pacientes, cuando utilicemos estos medicamentos, logren estar sedados, vamos a utilizar y a revisar la evidencia clínica existente de los agentes inhalados como un sedante en la unidad de cuidado intensivo. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar principalmente de una definición y una clasificación de los agentes inhalados. Posteriormente vamos a dar un breve repaso sobre la farmacocinética y farmacodinamia de estos mismos, dado que el entendimiento sobre todo de la farmacocinética es la que nos llevará a comprender cómo funcionan y cómo se administran estos medicamentos. Vamos a dar un breve repaso sobre los términos asociados a la farmacodinamia y una revisión a la evidencia clínica como tal. Y por último, daremos unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, antes de iniciar con el tema de los anestésicos inhalados o los agentes inhalados, hay que recordar unos términos que muchas veces se nos olvida o los tendemos a confundir. Uno de los términos más importantes es la definición de hipnosis. La definición de hipnosis es un suceso fisiológico inducido por un fármaco o por una patología, la cual va a conllevar a la pérdida de conciencia de un paciente. La analgesia y la nocicepción, muchas veces estos dos términos se entrelazan y la gente las tiende a confundir. Sin embargo, es supremamente importante entender qué es analgesia y qué es nocicepción. La analgesia es la pérdida, es la percepción subjetiva de dolor. Es cuando un paciente siente y manifiesta que algo le está doliendo. Sin embargo, la nocicepción, al contrario de la analgesia, es todo el proceso fisiológico y fisiopatológico que se produce una vez se genera la estimulación de alguno de los nociceptores, por ejemplo, de la piel, y llega hasta las astas a nivel de la médula y posteriormente llegan al cerebro. Muchas veces en situaciones nos encontramos que pensamos que el paciente no le duele simplemente porque no nos expresa que le está doliendo. Sin embargo, la nocicepción, cuando los estímulos dolorosos continúan y no hay una inhibición de estos, van a seguir produciéndose. Y eso conlleva a que se genere una sensibilización a nivel de los pacientes, generando que estos dolores pasen de unos dolores agudos a unos dolores crónicos. La definición de una protección neurovegetativa nos referimos a la pérdida de la actividad refleja autonómica. Esto en la gran mayoría de los anestésicos lo producen y como veremos posteriormente, los agentes inhalados tienen una repercusión importante. En ello básicamente van a afectar principalmente a los sitios de mayor influjo autonómico como son el corazón y los vasos sanguíneos. La amnesia la definimos como aquella pérdida de la memoria, bien sea de corto o largo plazo, que puede llevar a producir algunos de estos agentes inhalados, y la relajación neuromuscular, que básicamente se define como la pérdida de la movilidad. Cabe aclarar que los agentes inhalados no son el anestésico perfecto. Por mucho tiempo se ha tratado de buscar cuál es el anestésico perfecto que pueda cumplir con todas estas características. Sin embargo, los agentes inhalados solamente nos van a proporcionar hipnosis, protección neurovegetativa y amnesia, por lo cual no solamente podemos utilizarlo, dado que
Los pacientes también pueden presentar dolor en la unidad de cuidados intensivos y la relajación neuromuscular se tiene que dar por otro tipo de fármacos. Entonces, ya para entrar en materia, los anestésicos inhalatorios o agentes inhalados son sustancias que administradas por una vía inhalatoria son capaces de producir anestesia. Se dividen en dos grandes grupos, los gases y los líquidos volátiles. La diferencia de estas dos radica principalmente en los principios farmacocinéticos. Los gases o los anestésicos inhalatorios tipo gaseoso, como son el xenón y como son el óxido nitroso, a temperatura de aproximadamente 20 grados centígrados, estos gases, la presión de vapor es mayor a la presión atmosférica, o sea, mayor a 760 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que estos gases a temperatura ambiente van a ser volátiles y van a estar principalmente en su estado gaseoso. Mientras que los líquidos volátiles, en los que se encuentra principalmente el isoflurano, el desflurano y el ceoflurano, que son los gases de mayor interés y los que más hablaremos durante estos 40 minutos, son aquellos gases que por debajo de 20 grados centígrados, sus presiones de vapores, que son términos que hablaremos posteriormente, van a estar por debajo de una presión atmosférica, por lo cual en estados donde la temperatura se encuentra ambiente y nos encontramos a una atmósfera de presión, estos líquidos van a encontrarse en una partición entre líquido y gas. En la imagen de abajo podemos observar los diferentes tipos de agentes inhalatorios que existen, desde el óxido nitroso hasta el ceoflurano. En especial interés nos encontramos con el isoflurano, el desflurano y el ceoflurano, que han sido descritos en los últimos años y han marcado un hito en la anestesia como tal. En lo que respecta al óxido nitroso, el alotano y el enflurano, en la práctica actual no los utilizamos, por lo cual no hablaremos mucho de ellos. Entonces, como dije anteriormente, se pueden dividir en dos grupos los gases, en óxido nitroso y xenón, y en los líquidos volátiles se dividen en dos grupos, los éteres y los hidrocarburos halogenados. Dentro de los éteros, estos éteres sufren unas modificaciones en las cuales se adiciona un grupo flúor a la cadena y se van a dividir en dos grandes grupos a su vez, unos simples que no son fluorados, que en ellos se encuentra el éter dietílico, que tiene un valor histórico importante, y en el otro grupo los fluorados, en el cual nos encontramos el isoflurano, el enflurano, el ceoflurano y el desflurano. Mientras que en el otro grupo, los hidrocarburos halogenados, también existen estos dos grupos, unos simples que son entre ellos está el cloroformo y unos fluorados que es el alotano, que era uno de los anestésicos que más se utilizaba en el pasado. Sin embargo, dado sus efectos adversos, ha caído en desuso en los últimos años. Para empezar a hablar, vamos a hablar sobre la farmacocinética de los anestésicos inhalados. Ellos tienen unas complejas leyes, tanto físicas como a nivel fisiológico y farmacológico, que tenemos que comprender para saber cómo se deben administrar. Entonces, cabe reclarar que hay que hacer unas definiciones sobre las leyes de los gases ideales. Un gas ideal se define como aquel gas en el cual en su estado gaseoso sus partículas interaccionan, pero van a cumplir unas leyes que en su gran mayoría siempre van a estar presentes. Esas leyes son la ley de Boyle y Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, la ley de Boyle nos habla de dos variables. Una, en el eje X nos encontramos el volumen y en el eje de la Y la presión. Cuando la presión y el volumen se encuentran constante y, por ejemplo, el volumen aumenta, la presión atmosférica o la presión que sufre ese gas va a disminuir. El hecho contrario sería cuando ese volumen en el recipiente disminuye, la presión va a tender a aumentar. La ley de Charles, por el otro lado, como podemos observar en la imagen del medio, nos habla de dos variables. En el eje de la X, la temperatura, y en el eje de la Y, el volumen. A medida que la temperatura va aumentando, esto conlleva a que las partículas de los gases empiecen a aumentar su cinética y con ello comiencen a producirse unos procesos importantes. Y uno de ellos es que el volumen va a aumentar.
Entonces, a medida que la temperatura aumente, cuando la presión es constante, el volumen tiende a aumentar y el contrario sería que cuando la temperatura disminuya, el volumen tiende a disminuir. Por el otro lado, en la imagen del lado derecho, nos encontramos la ley de Gay-Lussac. Esta ley principalmente nos habla también de otras dos variables. En vez de ser volumen-temperatura, es presión-temperatura cuando el volumen se encuentra constante. A medida que la temperatura va aumentando, la presión que ejerce sobre ese gas en un contenedor va a aumentar. Y su efecto contrario sería que cuando disminuya, pues la presión va a tender a disminuir. Estos ejemplos de estas leyes son importantes porque los gases inhalados los manipulamos y los entendemos basados en sus principios farmacocinéticos y sus leyes físicas, dado que ellos, como dije anteriormente, se encuentran en unas disposiciones entre líquido y gas que estas leyes los rigen y de acuerdo a eso es que sacamos su mejor provecho para poder utilizarlo como anestésicos. Otra de los términos más importantes es la presión parcial y la relación con la ley de Dalton. La presión parcial nos habla que cuando en una mezcla de gases nos encontramos dos tipos de gases diferentes, como lo podemos observar en la imagen derecha. Estos dos tipos de gases diferentes, cada uno de estos gases va a ejercer una presión parcial como si estuviese solo. Entonces podemos observar en los circulitos azules de la gráfica izquierda que la presión parcial de este gas es independiente de los circulitos verdes que observamos adyacente a la imagen. Cuando esto es mezcla de gases, se unen estos dos gases, observamos que la presión total del sistema va a ser igual a la presión del primer gas más la presión del segundo gas, cuando nos encontramos que la temperatura y el volumen se encuentran en un estado constante. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente los anestésicos inhalados desde su reservorio o desde su contenedor van a estar ejerciendo unas presiones parciales y se van a distribuir de acuerdo a la diferencia de sus presiones. Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el isoflurane lo encontramos en un contenedor a 1.5% o a 1.5 volúmenes por ciento, mientras que él se mezcla con una mezcla de aire ambiente en la cual va a contener oxígeno al 21% y nitrógeno al 71%. La presión parcial que va a ejercer ese ceoflurane va a ser correspondiente a su porcentaje en esos 100 cc de esa mezcla que podemos definir, lo que equivaldría aproximadamente a términos aproximados alrededor de 70 milímetros de mercurio, mientras que el oxígeno y el nitrógeno van a ejercer otras presiones, pero su sumatoria total van a representar una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Este gas inhalado se va a distribuir de acuerdo a su presión parcial. Entonces, desde el contenedor, cuando la presión en es mayor, se va a ir hacia el circuito que tiene una presión menor y ello va a conllevar un flujo como tal del anestésico. Otro de los conceptos importantes es la presión de vapor. Hablamos de la presión de vapor como esa presión parcial máxima que presenta determinado gas anestésico. En la imagen de la izquierda podemos observar un agente inhalado que se va a encontrar en sus dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa. La presión de vapor es la presión que ejercen esas moléculas en su fase gaseosa contra el contenedor y contra el líquido cuando se encuentran en un estado de equilibrio. A medida que se va aplicando calor o se va aportando energía en forma de calor a este sistema, vamos a observar que esa presión de vapor va a ser cada vez mayor, como podemos observar en la imagen del medio. A medida que esta presión, que esta temperatura va a subir, va a llegar a un punto que se va a llamar el punto de ebullición. Ese punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del agente anestésico o el agente inhalado supera la presión atmosférica. ¿Y eso qué conlleva? Que ese líquido se empiece a evaporar, como lo podemos observar en la imagen del lado derecho, donde la presión de vapor a 100 grados centígrados va a ser mayor que la presión atmosférica y van a empezar a producirse esas burbujitas, como podemos observar, que van a conllevar a mayor
anestésico en su forma gaseosa. Estos principios son importantes porque los anestésicos inhalados funcionan y se distribuyen de acuerdo a su punto de ebullición y a su presión de vapor como tal. Entonces, en esta imagen podemos observar los tres gases que utilizamos con mayor frecuencia, el desflurane, el isoflurane y el sevoflurane. Entonces, observamos dos características. El isoflurane y el sevoflurane tienen propiedades físicas muy parecidas, pero quiero llamarles la atención del desflurane. El desflurane tiene una presión de vapor a 20 grados centígrados de alrededor de 664 milímetros de mercurio, la cual está muy cercana a una presión atmosférica que sería 760 milímetros de mercurio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en condiciones de temperatura ambiental, el desflurane va a tener una presión de vapor que casi es la misma que la presión atmosférica, y ello va a conllevar que su punto de ebullición sea demasiado cercana, o sea, 23.5 grados centígrados, lo que va a conllevar que a temperatura ambiente el desflurane se vaya a evaporar. Esto nos genera que este gas anestésico tenga unas particularidades a la hora de ser almacenado, y su mismo vaporizador no puede ser el del isoflurane y el sevoflurane, que tienen otras características. Como podemos ver, el sevoflurane a 20 grados centígrados tiene una presión de vapor de 160 milímetros de mercurio, la cual está demasiado lejos de una presión atmosférica, y su punto de ebullición es alrededor de 59 grados centígrados, lo que conlleva que su almacenamiento sea diferente y, como veremos posteriormente, su vaporizador también lo sea. Ya para entrar en materia, vamos a hablar de qué pasa una vez tenemos el anestésico inhalado en un flujo de gases frescos. Entonces podemos observar en la imagen que una vez el flujo de gases frescos sale del contenedor o del vaporizador, se va a mezclar con el oxígeno y con el nitrógeno o con el aire ambiente que usted haya proporcionado en la máquina de anestesia. Esta mezcla va a llegar hacia el circuito, y posteriormente el circuito va a llegar a la ventilación o al alvéolo. Este alvéolo va a tener unas presiones parciales que van a ser dependientes de la ventilación minuto del paciente y de la capacidad residual funcional o del volumen pulmonar per se que tenga el paciente. Estas variables clínicas las explicaré posteriormente, pero es una abrebocas de cómo funciona la distribución del agente anestésico. Una vez se encuentra la presión del alveolar del agente inhalado elevada, ella va a tender a pasar por difusión simple, como lo podemos observar en la imagen, al flujo sanguíneo pulmonar, y se va a distribuir en los tres componentes más relevantes que podemos hablar en el cuerpo humano de una manera tricopartimental. Uno de ellos son los tejidos que van a ser altamente irrigados, como el que más nos importa es el cerebro, es el que mayor le daremos importancia. Un segundo grupo que va a ser el músculo, que no son tan irrigados como el cerebro, pero tiene unas particularidades de almacenamiento que nos debe importar y debe ser relevante. Y el tercer grupo es el que es pobremente irrigado y que, de acuerdo a sus características anestésicas de la solubilidad del gas, va a ser en mayor o en menor medida mejor o peor almacenado el gas. Una vez el gas pasa a estos diversos sistemas, el sistema siempre trata de buscar el equilibrio. Entonces el gas va a seguir sus presiones parciales y va a volver a la sangre venosa para volver otra vez a los lechos pulmonares, y de acuerdo a las presiones parciales y a los gradientes que se produzcan con el alvéolo, este gas va a volver a salir al alvéolo y posteriormente al circuito y posteriormente al medio ambiente, de acuerdo a cómo tengamos la disposición del gas. Entonces vamos a hablar y vamos a desglosar cada una de las partes de cómo se distribuye el gas y cómo se administra. Lo primero que tenemos que hablar es de los sistemas anestésicos. Aquí podemos hablar sobre la vieja clasificación de los sistemas anestésicos entre abierto, semiabierto, semicerrado y cerrado. Definimos un sistema abierto como aquel sistema en el cual todo el flujo de gases frescos van a llegar al paciente, y posteriormente el flujo expiratorio va a salir completamente al medio ambiente. Esto es lo que ocurre en la gran mayoría de ventiladores en la unidad de cuidado intensivo. El grupo de los sistemas semiabiertos van a ser aquellos
ventiladores que nos va a proporcionar un flujo de gases frescos, un flujo inspiratorio y posteriormente un flujo expiratorio, el cual parcialmente un porcentaje se va a ir al medio ambiente y otro porcentaje se va a reinhalar de acuerdo al flujo que se haya determinado o al flujo de la aspiración del paciente. En este sistema semiabierto es donde encontramos los antiguos sistemas Mapleson que se utilizaban en la antigüedad, que hoy en día pues ya casi no los tenemos, pero funcionaban de esta manera y tenían algo de reinhalación en el sistema. Un sistema semicerrado son aquellos sistemas en los cuales va a recircular el flujo expiratorio y van a encontrarse en su gran mayoría con una calzodada. Sin embargo, un porcentaje de este flujo expiratorio va a salir al medio ambiente y otro porcentaje obligatoriamente va a circular o se va a reinhalar. Y en el grupo de los sistemas cerrados son los grupos en los cuales ningún porcentaje del flujo expiratorio o del gas expiratorio va a salir al medio ambiente, sino que en su totalidad se va a reinhalar. Sin embargo, este sistema causaba mucha confusión y hoy en día se habla de una clasificación técnico-funcional en el cual se divide en dos grupos. Una en la cual es un sistema en el cual no haya reinhalación ni absorción de CO2 y otro en el que haya reinhalación y absorción de CO2. En el primero encontramos dos maneras en las cuales se puede regular, uno controlada por válvulas y el otro controladas por flujo principalmente. Y en el sistema de reinhalación encontramos uno solo, que es el de la gran mayoría de las máquinas de anestesia, que son los sistemas circulares. Estos sistemas circulares tienen una particularidad importante, es que todo el gas recircula y de acuerdo a las variables que nosotros podemos modificar, podemos hacer que algún porcentaje salga al medio ambiente y otro se reinhale. Y esta es la razón por la cual en las máquinas de anestesia, que normalmente se encuentran en los quirófanos, estos sistemas de reinhalación permiten que nosotros podamos hablar de flujos bajos y mínimos, que son los que utilizamos en la gran mayoría en la anestesia general. Una vez tengamos entendido los sistemas, aquí traje a grandes rasgos cómo es el sistema circular de una máquina de anestesia. Básicamente se divide en dos grandes grupos, fraccionados al lado izquierdo, un sistema de altas presiones, en el cual principalmente vamos a encontrar los contenedores de oxígeno. Qué pena. Un sistema de altas presiones en las cuales principalmente vamos a encontrar los reservorios de oxígeno, que son las pipas gigantes que se encuentran por lo general fuera de los hospitales. Ellas también vamos a encontrar si el hospital tiene nitrógeno, las pipas de nitrógeno o las pipas de aire. Ellas van a llegar a los sistemas con unas altas presiones y posteriormente van a llegar a un sistema de baja presión, que es básicamente la máquina de anestesia. Ahí, de acuerdo a los caudalímetros y el porcentaje en litraje que usted determine en la máquina de anestesia, bien sea de oxígeno o de aire, se va a administrar un flujo de gases frescos. Este flujo de gases frescos va a pasar por el vaporizador, que posteriormente hablaré. De acuerdo a las particularidades de cada gas, él va a darle a ese flujo de gases frescos un porcentaje del anestésico inhalado para que posteriormente ingrese al circuito anestésico y posteriormente llegue al paciente a su sistema respiratorio, como lo podemos observar. Una vez el paciente expira, ese mismo flujo o volumen de gas expirado va a llegar a una válvula expiratoria, la cual la va a abrir y de acuerdo a si el paciente lo tenemos en una forma manual o lo tenemos ya en el ventilador, podemos regular algo acá que nosotros conocemos como la APL. La APL es una válvula de despresurización que nosotros graduamos de acuerdo a la presión que queremos generar y un porcentaje sale al medio ambiente cuando la tenemos completamente abierta y otro porcentaje cuando lo tenemos semiparcialmente cerrada va a recircular. Sin embargo, cuando hablamos de ventilación mecánica, la válvula APL se encuentra cerrada y todo el flujo expiratorio va a pasar al canister donde se encuentra la cal sodada y ello lo que va a conllevar es que saca ese flujo expiratorio el dióxido de carbono restante para que el agente inhalado recircule en el sistema y pueda volver a cumplir su función. Aquí cabe aclarar que nosotros a nivel de este
este punto, cuando ya está íntimo, posterior al tubo en Y, al paciente, utilizamos los analizadores de gases que con ellos sabemos cuánto es el porcentaje o el end-tidal que el paciente está aspirando del agente inhalado y con ello determinamos cuánto es el porcentaje de profundidad anestésica que el paciente tiene. Entonces, acá para hablar de los vaporizadores, existen múltiples vaporizadores. Este es un vaporizador del lado derecho de bypass variable, que corresponde principalmente a los vaporizadores del sevoflurane y el isoflurane. Como les mencioné anteriormente, el sevoflurane y el isoflurane a temperatura ambiente tienen unas presiones de vapor que están muy lejos de las presiones atmosféricas, lo cual hace que ellos estén constantemente en una relación entre líquido y gas dependiendo de la presión de vapor. Ellos se van a almacenar en estos vaporizadores y cuando nosotros abrimos el flujo de gases frescos, un porcentaje de ese flujo de gases frescos va a ingresar a la cámara de vaporización y va a hacer una manera que se llama manera de arrastre y nos va a arrastrar, como suena, algunas partículas del anestésico inhalado para que posteriormente se combinen con ese otro porcentaje de flujo de gases frescos que venía acá arriba para darnos una determinada o un porcentaje o un volumen por ciento del anestésico que nosotros queremos proporcionarle al paciente. El otro vaporizador que utilizamos, que es el vaporizador del desflurane, es el vaporizador de inyección de vapor con flujo de vapor controlado. Como les mencioné anteriormente, el desflurane tiene una presión de vapor que está muy cerca a la presión atmosférica, por lo cual esa temperatura ambiente es un gas que tiende a ser muy volátil. Entonces, este gas se almacena en unos dispositivos electrónicos que están mucho más regulados que el de bypass variable y aproximadamente a 39 grados centígrados el vaporizador va a mantener al desflurane a esta temperatura, haciendo que la presión de vapor que se vive o se manifiesta dentro del contenedor sea cerca de 1500 centímetros de mercurio y lo que genera una vez el vaporizador, nosotros lo hemos regulado por el porcentaje que queremos, una inyección de vapor al gas o flujo de gases frescos para posteriormente salir y administrarse al circuito del paciente. Aquí quería enunciarles la diferencia drástica que existe entre un sistema de reinhalación, que son los que mencionamos anteriormente, y los dispositivos de reflexión, que son los que utilizamos en la unidad de cuidados intensivos para administrar los gases inhalados. Normalmente no podríamos utilizar una máquina o un ventilador en la unidad de cuidados intensivos asociados a un vaporizador, dado que los flujos que se manejan en la unidad de cuidado intensivo son exponencialmente mucho mayores que las que se manejan en las máquinas de anestesia. Adicionalmente, el costo, la manera de monitorizarlo y de poder administrarlo no sería la manera más indicada y adecuada. Por lo cual, desde hace aproximadamente 10 años, se generó un dispositivo de reflexión que se conoce como Anaconda, que es un dispositivo de conservación anestésica. Básicamente, ¿en qué consiste el dispositivo Anaconda? El ventilador mecánico de la unidad de cuidado intensivo se va a unir a este dispositivo Anaconda en el tubo Y con un tubo corrugado se va a unir al tubo orotraqueal del paciente. Este dispositivo Anaconda, a su vez, como lo podemos ver acá, está conectado a un perfusor en el cual se va a contener el agente inhalado. Aquí cabe aclarar que el dispositivo Anaconda, este dispositivo de reflexión, solamente está diseñado, dado las características de los gases que mencioné previamente, para el sevoflurane y el isoflurane. Entonces, una vez el perfusor empiece a mandar una concentración dada, por ejemplo, el isoflurane se manda normalmente a 3 cc hora, va a llegar a nivel del dispositivo de la Anaconda, como lo podemos ver aquí en la imagen derecha. Este dispositivo va a administrar este gas que por promedio aproximadamente son 3 cc hora a este tubo que encontramos acá, que se llama el evaporador. Este tubo básicamente es un tubo que va a tener unos huequitos o unas ranuras que van a
generar que esa interfase que por ejemplo vimos en el caso del bypass variable se genere entre el líquido y el gas y conlleve que de acuerdo a las presiones de vapor existentes se libere las partículas en su forma gaseosa dentro de este contenedor. Una vez el flujo de gases frescos que nosotros determinamos entra completamente al dispositivo de Anaconda, como podemos observar aquí, va a pasar por unas membranas, que esas membranas básicamente son humidificadores y carbones activados, que va a conllevar que va a filtrar de una u otra manera ese flujo de gases frescos, que es más importante en la expiración que en la inspiración, y se va a mezclar con los gases anestésicos que se han evaporado o las partículas evaporadas que se encuentran en este contenedor para posteriormente llegar al paciente. Aquí podemos observar los que les mencioné anteriormente. A un flujo constante que nosotros adecuamos en un perfusor va a llegar a este tubo evaporador. De acuerdo a la interfaz líquido-gas, se van a liberar unas partículas en su forma gaseosa, en este caso isoflurane y sevoflurane, de acuerdo a las presiones de vapor que existen. El flujo de gases frescos va a pasar por acá y se va a combinar con estas partículas anestésicas para posteriormente llegar al paciente. Y aquí es donde viene el proceso de la reflexión, que es el proceso principalmente de la expiración. Una vez el paciente expira, o sea, el gas anestésico sale de los alvéolos, posteriormente pasa todas las vías respiratorias, llega al tubo orotraqueal y posteriormente se comunica con el dispositivo, va a llegar todo este flujo acá que va a contener también las partículas del anestésico inhalado. La tecnología de la Anaconda consiste en que esta barrera que se encuentra acá, que principalmente es una fibra de carbón, no va a permitir que el agente inhalado salga del todo hacia el sistema expiratorio, en este caso en el circuito abierto, y se pierda todo en el ambiente, sino que va a filtrar las partículas que se encuentran acá y un gran contenido de las partículas que venían de la expiración del agente inhalado se va a quedar dentro de este reservorio. Se dice que cerca del 90% se va a poder reinhalar en la próxima inspiración y cerca de un 10% es el que va a salir al medio ambiente. Y ese es el sistema por el cual funcionan los sistemas de reflexión o los sistemas de Anaconda, principalmente. Este es un video que por razón... Bueno, el cual básicamente a grande escala, pues aquí nos habla de cómo es el sistema Anaconda, cómo lo tenemos que propiciar al paciente. Se dice que tiene que estar alrededor de 45 grados de inclinación por encima de la línea media del paciente y se debe adecuar unos perfusores, en este caso unos perfusores de jeringa, que nos va a administrar el líquido en su forma líquida del anestésico inhalado para que llegue al dispositivo Anaconda. Posteriormente a ello, como lo podemos observar acá, esta jeringa es la que se debe condicionar con el líquido anestésico. Aquí encontramos cómo vienen las presentaciones del sevoflurane y el isoflurane y cómo se deben recargar. Se deben generarse unos filtros de gases absorbentes y lo que se recomienda es que siempre debe haber un analizador de gases para saber en qué contexto, en qué situación nos encontramos con el paciente. Una vez el dispositivo se encuentra unido al Anaconda, nos va a proporcionar pues, la anestesia principalmente o la sedación en este caso. Listo. Aparte del sistema Anaconda, cerca de hace 6 años se ideó un sistema, el cual es el sistema MIRUS. El sistema MIRUS es un sistema en el cual combina los sistemas de reflexión y nos propicia algo para la utilización de uno de los gases anestésicos, que es el desflurane. Este es el único sistema que nos puede incorporar este gas, dado que dentro de su armamentaria o dentro de su dispositivo tiene un vaporizador que permite que el desflurane sea incorporado de acuerdo a sus leyes físicas y a sus presiones parciales al sistema respiratorio. Adicionalmente, este sistema MIRUS nos puede también propiciar la administración de sevoflurane e isoflurane. Sin embargo,
no voy a hablar tanto en la charla, dado que este sistema en los estudios no es tan relevante y no se utiliza tan frecuentemente como el sistema Anaconda, donde se basa la gran mayoría de estudios. Sin embargo, pues lo traje a colación para su conocimiento de todos. Entonces, como mencioné anteriormente, los sistemas se pueden, como podemos observar al lado izquierdo, son los sistemas circulares, que son los que manejamos principalmente en los quirófanos o en las máquinas anestésicas. El sistema Anaconda es un sistema de reflexión que funciona completamente diferente a los sistemas de reinhalación. ¿Esto que nos permite? Nos permite que no tenga que tener un absorbedor de dióxido de carbono, nos permite que en casi el 90% podamos reinhalar el agente inhalado y de esta manera nos propicia que los costos pues disminuyan considerablemente. Una vez tengamos entendido cómo funciona este sistema de administración del gas inhalado, hay que hablar sobre las cosas farmacocinéticas que se producen entre el pulmón y el circuito. Entonces, el principal objetivo como tal del anestésico inhalatorio es conseguir una presión parcial de ese anestésico que sea constante y óptima en el cerebro. Y eso va a ser el fiel reflejo de una presión parcial que sea constante en los alvéolos. Entonces, ¿en qué se define estas dos cosas? En que tiene que haber una cantidad de gas suficiente que entre al alvéolo y debe haber una captación del anestésico por la sangre para que nosotros tengamos una presión parcial a nivel del alvéolo óptima que nos produzca el efecto anestésico. Entonces, al aumentar la concentración inspiratoria, aumentamos la concentración alveolar. Sin embargo, esta concentración alveolar no es un hecho aislado, sino que depende de varios factores como el gasto cardíaco del paciente y la solubilidad del anestésico inhalado. Entonces, en esta gráfica trae a colación para saber cómo es la entrega del circuito del gas al alvéolo. Entonces, básicamente en el eje de las X vemos el tiempo y en el eje de la Y vemos presión circuito sobre el flujo de gases frescos aportados por la máquina. Entonces, como podemos observar en la línea que no está punteada, a un flujo de aproximadamente 6 litros por minuto, encontramos que la relación entre la presión del circuito y la presión del aporte de gases es cerca de 0.7. Cuando nosotros aumentamos ese flujo de gases cerca a 12 litros por minuto, teniendo el mismo volumen o capacidad residual en el paciente, lo que hacemos principalmente aumentar ese flujo de gases frescos es que nuestra relación a nivel de la presión del circuito se mantenga constante, pero el tiempo en el cual la presión del circuito aumenta va a ser mucho menor que cuando tenemos 6 litros por minuto. Asimismo, cuando disminuimos a la mitad el flujo a 3 litros por minuto, observamos que las presiones en el circuito van a tender a disminuir y el tiempo en el que se igualen las presiones parciales va a ser mucho mayor. En esta gráfica que la traje a colación del libro de Miller, también podemos observar al lado izquierdo un circuito abierto y al lado derecho un circuito de reinhalación. Un circuito abierto como un ventilador en una unidad de cointensivo utiliza flujos de gases frescos aproximadamente de 50 litros por minuto, mientras que un circuito de reinhalación utilizamos flujos que inclusive son mucho más mínimos que eso, por debajo de 1 litro por minuto aproximadamente. Entonces, lo que diferencia estas dos gráficas, como podemos observar en el eje de la Y, es que acá se hace una relación entre la presión alveolar y la presión del circuito, mientras que en la imagen del lado derecho observamos que la presión alveolar, su cociente va a ser es con la presión de flujo de gases que se administre desde el sistema y no la presión del circuito per se. ¿Eso por qué? Porque en este caso va a existir reinhalación y las presiones del circuito no van a ser constantes como si lo es en un circuito abierto completamente. Esta gráfica se correlaciona con el tiempo en el eje de las X y podemos observar dos gases, el sevoflurane de azul y el halotano de rojo. Cuando el sevoflurane abrimos el flujo de gases frescos con la concentración de sevoflurane, va a alcanzar una presión en el circuito que va a ir aumentando y se va a ir difundiendo o se va a ir distribuyendo al alvéolo. Luego, cuando hacemos el cociente entre la presión alveolar y la presión del circuito, vemos que en el tiempo esto es casi lineal.
y vemos que su pendiente está completamente casi a 90 grados. Sin embargo, va a llegar un momento en el que la saturación completa de la presión alveolar va a llegar a una meseta que va a conllevar que, de acuerdo a las características de solubilidad del agente inhalado y el gasto cardíaco, se siga distribuyendo o no se siga distribuyendo, o genere que desde la presión del circuito la presión parcial sea mayor y con respecto a la presión alveolar y se distribuya de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos el sevoflurane, como podemos ver aquí, el flujo de gases frescos a casi 5 veces, observamos que se va a elevar como tal esta relación entre la presión alveolar y la presión del circuito, lo que conlleva principalmente a medirlo en tiempo. Eso quiere decir que cuando aumentamos el flujo de gases frescos, independientemente de la concentración del agente inhalado que estemos dando, va a aumentar no tanto la concentración molecular, sino la igualación de las presiones alveolares y las presiones del circuito. ¿Y esto en qué se traduce? En menor tiempo de inducción. Eso es básicamente una de las características de cómo podemos nosotros jugar con el flujo de gases frescos. Y aquí al lado derecho, pues básicamente lo que le expliqué, como la presión a nivel del circuito no es constante, entonces nosotros no utilizamos la presión del circuito, sino que la presión como tal del paciente. Como mencioné anteriormente, para que el gas desde el alvéolo al sistema sanguíneo se distribuya depende de unos coeficientes de solubilidad. Estos coeficientes de solubilidad van a estar de acuerdo a, a lo hidrofóbico o lo lipofílico que sea la sustancia o el agente inhalado. Entonces sabemos que un agente inhalado, como por ejemplo el desflurane, es más hidrófobo que por ejemplo el alotano, lo que hace principalmente que el alotano se distribuya mucho más rápido que el desflurane. Entonces, el coeficiente de solubilidad nos va a hablar sobre la magnitud de la disolución de un gas a un determinado solvente. Y entre mayor sea el coeficiente de partición, por ejemplo, entre sangre y gas, entre sangre, cerebro y sangre, entre grasa y sangre, mayor tiempo se va a lograr un equilibrio. Esto lo voy a explicar posteriormente con esta imagen. Entonces, ¿en qué consisten los coeficientes de partición? Básicamente nos habla de las propiedades lipofílicas de los gases. En este caso tenemos el isoflurane. Cuando el isoflurane, como podemos observar aquí en esta imagen, se encuentra los solutos a la misma concentración de los solutos en sangre a diferentes solventes, como podemos ver aquí en la imagen, la distribución de este soluto no va a ser la misma. Sin embargo, podemos observar que existe algo que se llama el coeficiente de distribución sangre-gas y nos habla principalmente que cuando los solutos se encuentran en equilibrio, el isoflurane va a estar 1.4 veces volúmenes relativos de sangre con respecto al gas alveolar. Y cuando hablamos del sangre-cerebro, hablamos principalmente de 2.2 volúmenes relativos del tejido o del volumen a nivel del cerebro. ¿Esto por qué es importante? Es importante principalmente porque esto nos determina cuánto es la presión alveolar o el cociente entre presión alveolar y la presión del circuito, como lo podemos observar en esta imagen izquierda. Cuando el coeficiente de distribución entre la sangre y gas, como podemos observarlo aquí con el desflurane, es menor, mayor va a ser la inducción del anestésico. ¿Por qué? Porque mayor va a ser la presión alveolar que va a ejercerse dentro de ese anestésico. Y eso se ve principalmente a qué? A que el gas casi no se distribuye a sangre y genera unas presiones adecuadas para que llegue a nivel de cerebro. Por su lado contrario, encontramos que también hay algo importante que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco básicamente nos va a determinar que a mayor gasto cardíaco, mayor va a ser el cociente entre la presión alveolar y la presión del circuito. Y eso nos va a conllevar que en estados hiperdinámicos, los gases como por ejemplo el desoflurane y el isoflurane, su capacidad de inducción y su capacidad para que se igualen las presiones sean casi mucho más rápidas que en estados de hipoperfusión, donde se caen los gases anestésicos como tal, donde se cae esta relación como tal, y con ello es mucho más lento su inducción. Entonces acá pues básicamente trae a colación las constantes en las cuales hablamos de sangre-gas, cerebro-sangre,
y vemos principalmente que el desflurane son los que tienen coeficientes de partición más pequeños, por lo cual el desflurane inicia su acción mucho más rápido que, por ejemplo, el sevoflurane. Una vez ya se encuentra la sangre, de acuerdo a las capacidades de distribución, si es un tejido altamente irrigado, como por ejemplo es el cerebro, el sistema nervioso central, aquí ejemplificado en morado, o tejidos muy pobremente vascularizados, como por ejemplo son el músculo y la grasa, como lo podemos observar acá, asimismo va a ser como se va a distribuir el agente anestésico. Entonces, una vez en sangre podemos observar que el sistema nervioso central va a alcanzar unos coeficientes de partición mucho más elevados de lo que pasa a nivel del músculo y mucho más elevado de lo que pasa a nivel de la sangre, de la grasa, perdón. Y podemos ver algo supremamente importante de por qué yo les decía que cuando el alvéolo aumenta las presiones parciales, asimismo aumenta las presiones parciales a nivel del sistema nervioso central. Porque cuando vemos todo esto en un sistema, podemos observar que esta gráfica se correlaciona casi por completo, por lo cual el desflurane, que alcanza presiones parciales mucho más rápido, tiene un proceso de inducción mucho más rápido. Entonces acá al lado derecho podemos observar el alvéolo prácticamente se equilibra con el sistema nervioso central y eso genera principalmente que el efecto de la inducción anestésica sea mucho mayor en gases que sean mucho más lipofílicos que los que sean hidrofílicos. Y lo que vemos acá abajo principalmente en los tejidos pocamente irrigados, sus presiones se van a demorar mucho en igualarse a las presiones de la sangre, pero van a tener un componente muy importante, es que ellos van a almacenar a nivel de estas estructuras el gas anestésico. Y eso es importante porque los despertares pueden ser mucho más prolongados en situaciones en las cuales el gas se acumule mucho, en ese caso el sevoflurane y el isoflurane. Entonces entra aquí un concepto muy importante que utilizamos mucho en la anestesiología, que es la vida media sensible al contexto. La vida media sensible al contexto es el porcentaje al cual, una vez cerrado, bien sea el aporte a nivel del sistema de reflexión o bien sea a nivel de los gases anestésicos, los vaporizadores, cuánto disminuye el tiempo, en cuánto disminuye el 50% de la concentración de ese gas. Podemos observar que, por ejemplo, el desflurane en esta gráfica tiene una vida media sensible al contexto mucho menor que, por ejemplo, el isoflurane, que es el que mayor tiene vida media sensible al contexto. Y en términos medios podemos ver el sevoflurane. ¿Esto qué nos indica? Que el desflurane, una vez se cierre el vaporizador o una vez se cierre el aporte al sistema reflexivo, su eliminación va a ser mucho más rápida y el despertar va a ser mucho más rápido de los pacientes. Mientras que los pacientes que tienen isoflurane, como se puede ver acá, su despertar va a ser mucho más prolongado y vamos a tener dificultades en ello. Entonces acá básicamente la traje a colación para hablarles sobre el metabolismo de la eliminación. Por mucho tiempo se pensó que el metabolismo, por ejemplo, de los agentes inhalados iban a crear compuestos fluorados que iban a ser nefrotóxicos. Sin embargo, lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso del sevoflurane, es que su metabolismo va a generar un compuesto que principalmente se llama compuesto A, y este compuesto A se ha visto en animales experimentales como las ratas que pueden inducir a daño renal. Sin embargo, en situaciones clínicas, en contornos humanos, no se ha podido denotar que este compuesto, primero, esté presente y segundo, se genere ese daño renal per se. Podemos observar que casi todos tienen un cierto porcentaje, un metabolismo hepático, los gases de interés isoflurano, desflurano y sevoflurano, por lo cual en situaciones donde exista hepatotoxicidad puede generarnos algún problema. Y por otro lado, podemos observar que sustancias que ya no se utilizan, como por ejemplo el metoxiflurano o el alotano, tenían un componente también de eliminación renal que podría haberse afectado. Sin embargo, les quería recordar que casi todo el porcentaje de gas que es eliminado se elimina por el sistema respiratorio y en un porcentaje muy mínimo se generan los metabolitos que dije anteriormente. Esto ya para ejemplificar, una vez se han dado la acumulación de estos agentes inhalados a nivel del músculo y la grasa,
se ha cerrado completamente el flujo de gases frescos, las presiones parciales empiezan a disminuir en toda la sangre y en todo su recorrido. Eso conlleva que las presiones parciales que se encuentran a nivel del músculo y a nivel de la grasa se empiecen a elevar con respecto a la sangre venosa y el gas o las moléculas de gases vayan a la sangre venosa y se distribuyan hasta el sistema respiratorio, donde las presiones alveolares van a estar también disminuidas y eso genera que el gas o el anestésico inhalado salga y es lo que nosotros podemos medir en la aspiración. Esto básicamente ya lo mencioné. Para hablar a grandes rasgos, vamos a hablar sobre la farmacodinamia. Existían en la antigüedad dos teorías, una teoría unitaria basada en lípidos, donde se creía que los anestésicos inhalados generaban a nivel de la membrana fosfolipídica, a nivel del sistema nervioso central, una disrupción que conllevaba principalmente a un desacoplamiento entre los receptores y los neurotransmisores, lo que conllevaba principalmente a su efecto inhibidor. Posteriormente, en los años 80, se habló del mecanismo centrado en proteínas y se vio principalmente que era un desacoplamiento de proteínas más allá que una teoría unitaria básica de desacoplamiento de lípidos. Sin embargo, estas dos teorías no han sido del todo correlacionadas y hoy en día no se conoce de todo bien cuál es el mecanismo por el cual los agentes inhalados generan sus efectos a nivel de las dianas. Pero se ha creado principalmente varias teorías, unas que ellas funcionan a nivel del sistema nervioso central de forma inhibitoria y de forma desacopladora. Entonces lo que se ha visto principalmente es que aumenta la inhibición natural de casi todos los fármacos anestésicos a nivel de los receptores GABA, son agonistas GABA, principalmente el receptor GABA. Se ha visto también que tiene cierto antagonismo a nivel de los receptores NMDA de glutamato, aumenta como tal la captación de glutamato por los astrocitos y tiene un agonismo selectivo principalmente a nivel de la glicina, que también es un receptor inhibitorio y tiene acciones sobre canales de calcio, sodio y potasio. Algo importante para hablar es el MAC o la concentración alveolar mínima. Desde 1965 hablamos nosotros en anestesiología de concentración anestésica alveolar mínima. Esto es basado principalmente en los estudios de Egger y en los estudios de Lawrence. Principalmente fueron estudios realizados en el perro donde se acuñó este término que normalmente utilizamos mucho, que es la concentración anestésica alveolar mínima, que es aquella concentración alveolar anestésica o aquel MAC al cual el paciente no va a responder, el 50% de los pacientes no va a responder a un estímulo quirúrgico. Entonces, este término de MAC es un término que hoy en día utilizamos y nos da la apreciación de cuál es la efectividad o cuál es la diana farmacológica como tal del anestésico que estemos utilizando. Entonces, existen varios conceptos, como dije anteriormente. El MAC es la concentración alveolar de anestésico que impide una respuesta motora a un estímulo quirúrgico en el 50% de los pacientes. Un MAC 95 se define principalmente como aquel concentración alveolar en el cual el 95% de los pacientes no van a responder a un estímulo quirúrgico. Y esto normalmente se define como 1.3 veces el porcentaje de este MAC. Hablamos del MAC awake como la concentración del anestésico a la cual el 50% de los pacientes no van a abrir los ojos ante una orden, y el MAC bar, que es un MAC muy importante en anestesia, que nos habla del valor al cual se va a suprimir toda la reacción simpático-mimética a la incisión quirúrgica. Y vemos que se logra con niveles de MAC o de CAM 1.5 veces, o sea, niveles de anestésico mucho más grandes. Ya para hablar de lo que nos interesa, ¿cuál es el MAC que tenemos que utilizar en los pacientes de sedación? O sea, la concentración alveolar mínima a la cual un porcentaje de los pacientes se encuentran en inconsciencia o en amnesia. Entonces, lo que podemos observar principalmente es que se encuentra cerca del MAC awake, que es cerca de 0.5% MAC. Y eso nos habla principalmente a que utilizamos la mitad de lo que nosotros utilizaríamos de un MAC, o sea, la concentración a la cual el 50% de los pacientes no responden a un estímulo quirúrgico. Y con este 0.5 MAC, que dependiendo del gas oscila entre 0.2 y 0.4, es el que nosotros vamos a utilizar de target para poder nosotros lograr la sedación en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes.
La potencia de los fármacos anestésicos básicamente habla de la cantidad de fármaco que requiere para provocar un efecto. Entre menos sea la concentración para producir el efecto, pues más potente es el fármaco. Entonces, entre los fármacos más potentes encontramos principalmente a los gases fluorados, como es el sevoflurane, el furane y isoflurane, y en la antigüedad utilizamos al otano, que veíamos que es un gas que se necesitaba mucho más porcentaje de gas para poder generar su efecto deseado. ¿Qué efectos adversos encontramos en los gases anestésicos inhalados? Básicamente varios. A nivel del isoflurane, que es uno de los anestésicos que más se ha utilizado y que hoy en día ha caído un poco en desuso, es que principalmente nos genera un aumento de la frecuencia cardíaca, nos va a disminuir la resistencia vascular periférica y tiene algo importante, es que genera un potente vasodilatador coronario y tiene un fenómeno que, a diferencia de los otros gases que veremos, de robo coronario. A nivel respiratorio disminuye la resistencia vascular pulmonar y tiene unos efectos a nivel de broncodilatación. Y esto es importante porque, por ejemplo, estos medicamentos se pueden utilizar en estatus asmático. A nivel cerebral se ve que cuando se encuentra por encima de un MAC, el isoflurane va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar la presión intracraniana. No tiene un efecto como tal anticonvulsivante. A nivel neuromuscular produce leve relajación del músculo esquelético, y a nivel renal se ha visto, aunque en menor proporción, que disminuye el flujo sanguíneo renal y puede llegar a afectar el gasto urinario. Sin embargo, esto es discutido y se ha visto que no tiene una mayor repercusión en los estudios. Dentro de las cosas más importantes de los gases anestésicos inhalados y fluorados es la hipertermia maligna, que es una condición de una alta mortalidad que depende de una susceptibilidad genética de los pacientes, que cuando se produce puede llevar a conllevar pues la muerte o el desenlace fatal. Sin embargo, la hipertermia maligna tiene un antídoto o tiene un protocolo que, cuando utilizamos los gases, es importante conocer lo que es el daltrolene y también su identificación para que pues no vaya a ocurrir un suceso en mortalidad. El sevoflurane no produce tanta depresión miocárdica como lo produce el isoflurane, también disminuye las resistencias vasculares periféricas, puede prolongar el QT. A nivel respiratorio también nos produce broncodilatación. Cuando se utilizan concentraciones de sevoflurane muy altas, también nos puede aumentar la presión intracraneana, y tiene algo importante, es que potencia la acción de los relajantes neuromusculares, principalmente a los aminoésteres. Entonces hay que tener precaución cuando utilizamos sevoflurane y lo utilizamos como por ejemplo con una infusión de rocuronio, y nos permite una intubación más rápida, por eso se utiliza en secuencia de intubación rápida. A nivel renal, como les dije anteriormente, existe lo del compuesto A, eso solamente se ha visto a nivel de roedores, y se ha visto que existen algunos metabolitos que pueden ser tóxicos, al igual que el isoflurane también sufre de hipertermia maligna. El desflurane, a diferencia de los otros anteriores, produce mínima depresión miocárdica, también nos disminuye la resistencia vascular sistémica. Cuando utilizamos altas concentraciones de desflurane, nos puede generar hipertensión como un efecto paradójico y contradictorio a concentraciones muy elevadas. Tiene algo, es que es una sustancia completamente pungente, puede irritar bastante la vía aérea. A nivel cerebral se ha visto también que nos puede aumentar la presión intracraneana, sobre todo cuando se utilizan MACs por encima de 1. Como dije anteriormente, en sedación se utiliza la mitad de un MAC, o sea, mucho menos, y también nos puede producir hipertermia maligna. Esto básicamente es lo que dije anteriormente. Estos gases inhalados pueden tener una repercusión a nivel de la presión intracraneana, mediada principalmente por una disminución, por un aumento a nivel de la producción del líquido cefalorraquídeo y una disminución en la producción, en la absorción de este líquido cefalorraquídeo, lo que conlleva principalmente que pueda tener leves aumentos que no son del todo significativos. Inclusive en el sevoflurane los estudios han visto una correlación con aumentos de la presión intracraneana. Esta es una imagen sacada de este journal, donde básicamente nos habla que los agentes inhalados o anestésicos, inclusive lo que se ha creído históricamente es que pueden producir nefrotoxicidad. Se ha visto en estudios animales que nos puede generar una protección a nivel de los sitios anginosos donde se produce necrosis tubular aguda a nivel de los glomérulos renales.
y eso mediado principalmente por la activación de estas moléculas que podemos observar acá, que van a tener unos efectos de disminución del estrés oxidativo y con ello disminuye como tal la necrosis a nivel tubular. Entonces esto básicamente es como en un paciente se instalan todo el proceso de la distribución del anestésico con el dispositivo Anaconda, y aquí le puse este tema de inoculación porque estos pacientes tienen que estar monitorizados. Entonces, dentro de la monitoría, vamos a hablar un poquito de los analizadores de gases anestésicos. Básicamente, el analizador de gas anestésico es un dispositivo que se instaura posterior al tubo Anaconda. Este nos va a llevar un muestreo, por decirlo así, de los gases exhalados del paciente, donde tenemos tanto a los gases anestésicos como al dióxido de carbono expirado. Y nos va a dar, de acuerdo al método que se utilice, o el dispositivo del analizador de gases que utilice, un porcentaje o una fracción, qué pena, de la gente que se ha exhalado en ello. Los analizadores de gases en su gran mayoría funcionan por algo que llama espectroscopia por absorción infrarroja. Básicamente eso hace un análisis molecular que depende principalmente de una luz infrarroja que pone a vibrar las moléculas del gas que se lleva al muestreo. Esas vibraciones de esas moléculas generan unas curvas que, de acuerdo a su absorción energética y a cómo se visualicen esas curvas, podemos apreciar de cuánto, de ante qué gas nos encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí como podemos observar en la mitad, los anestésicos, ve qué pena, los gases como el dióxido de carbono tienen unas curvas que van entre 4 a 5, mientras que los agentes anestésicos es entre 3 y 4. Y asimismo se dividen y se fraccionan y se dividen entre isofluranes, desfluranes y pseudofluranes, y eso es lo que nos va a dar el end-tidal en el analizador de gases. Una vez tenemos esta fracción de end-tidal, nosotros sabemos cuánto es el expirado en tiempo real del gas anestésico que se está administrando en el paciente. Y eso lo llevamos a unas tablas y de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad del paciente, podemos saber cuánto es el porcentaje o el MAC que se está administrando en el paciente. Entonces, supongamos que el gas anestésico se exhale a un end-tidal que nos habla de 1,1. Nosotros vamos y buscamos en este espectrograma y miramos que 1,1 se va a correlacionar en ese end-tidal a 0,5 MAC. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el paciente se encuentra en un estado de sedación óptimo en la unidad de cuidados intensivos. Lo otro tipo de monitorización que lo voy a hablar a grandes rasgos es el electroencefalograma puro, el electroencefalograma procesado y el espectrograma. Básicamente, las ondas que se van a medir y se van a equiparar las ondas que se van a medir y se van a equiparar son las gamma, beta, alfa y delta. Básicamente lo que encontramos es que estas ondas van a tener unos hertz o unas frecuencias a las cuales se van a producir a nivel del cerebro. Y eso es lo que se va a identificar principalmente a nivel de electroencefalograma. Un electroencefalograma procesado básicamente lo que nos va a censar es esta acción eléctrica que se van a producir a nivel del lóbulo frontal, van a pasar por unos filtros y se va a integrar con la electromiografía. De acuerdo a unos algoritmos, bien sea si se utiliza BIS o se utiliza, por ejemplo, los dispositivos de SedLine o Máximo, ellos van a dar un índice que ajustado nos va a dar un entendimiento de cuál es el nivel de sedación de los pacientes. Entonces aquí encontramos uno de los más utilizados, que es el índice biespectral. Básicamente es un cálculo a partir de la emisión a dos frecuencias distintas en un cuerpo físico. Ello nos va a dar un número que nos va a correlacionar cuánto es el estado de sedación del paciente. Cuando utilizamos 4 canales nos va a dar también un espectrograma y nos va a dar algo muy importante que es la tasa de supresión. La tasa de supresión o burn suppression básicamente nos va a hablar de cuánto es el tiempo que el paciente ha estado suprimido, sus ondas electroencefalográficas por la profundidad de la sedación, la profundidad anestésica que se está dando. Aquí podemos observar el otro sistema PCI, es el que tenemos en el departamento, que es el sistema máximo.
Básicamente este también nos va a dar un índice que está patentado e indexado por este sistema, donde nos va a hablar sobre una escala de sedación del paciente o de profundidad anestésica de este. Adicionalmente a eso nos da unas ondas electroencefalográficas y nos da esta que vemos acá abajo, que es el espectrograma, que es lo que hablaremos posteriormente. Básicamente el espectrograma son ondas descompuestas en sus espectros a través de un prisma. Es un conjunto de ondas cerebrales ordenadas que van a estar dispuestas de acuerdo a su frecuencia y su potencia. Entonces, este espectrograma nos habla principalmente, de acuerdo a los estudios, que los gases inhalados, por ejemplo, como el sevoflurane, tienen unas características importantes. Y eso básicamente por su inhibición GABAérgica, que es la más fundamental, y también por esa inhibición a nivel de NMDA que también puede tener. Entonces, como podemos observar aquí en este espectrograma, da esta ilusión como si estuviera una cremallera aquí en rojo, con este centro amarillo, y esto nos habla principalmente de una mayor actividad de las ondas teta que está presentando el paciente. Cuando nosotros hacemos la comparación entre los diferentes gases anestésicos, vemos, por ejemplo, que el isoflurane tiene esa cremallera, como podemos ver acá, mucho más unida, y las ondas tetas las oscilaciones de las ondas slow delta y las tetas van a ser principal, y a nivel del desflurane vemos que no llena del todo rojo como lo observamos a nivel del isoflurane. Y eso básicamente se debe a las alfa oscilaciones que se pueden observar. Entonces, a medida que nosotros aumentamos el MAC, por ejemplo, aquí encontramos un MAC que se encuentra a 0.6 MAC, que es un MAC más de sedación, que está más cerca al MAC awake, y básicamente lo que podemos observar es que no se llena del todo rojo esta cremallera. Sin embargo, cuando nosotros llegamos allá a MAC mayores, de una profundidad anestésica mayor, podemos observar que se va llenando como esta cremallera que se observa aquí de color rojo. Y eso principalmente se debe a la aparición de las ondas teta, que tienen una frecuencia de 4 a 8 Hz. El otro sistema que podemos mencionar, que ha sido hablado en las charlas previas, es la monitoría del dolor y la analgesia, los sistemas ANI. Básicamente los sistemas ANI nos da también un índice que nos habla principalmente sobre si el paciente tiene analgesia óptima, si el paciente tiene sobredosis o si el paciente tiene infradosis de su analgesia. Aquí quise traer esto a colación para recordarles que los anestésicos inhalados no dan analgesia. Los anestésicos inhalados simplemente son hipnóticos, amnésicos, pueden dar supresión a nivel del sistema autonómico, pero no tienen esa peculiaridad de dar analgesia, por lo cual los pacientes deben estar acompañados de analgésicos, por lo que es indispensable pues también el conocimiento de las otras modalidades que existen, tanto de opioides como de no opioides. Y básicamente este es un artículo en el cual habla que el ANI, cuando se compara con otros valores como la BPS, que es una de las escalas pues, que se puede utilizar, tiene una correlación que puede llegar a ser estadísticamente significativa. Las últimas guías que hablan de la prevención y el manejo del dolor, la agitación y sedación y del delirio, nos habla que el ANI o la Analgesia Nociception Index está recomendado en las unidades de cuidado intensivo como método para poder monitorizar el dolor en los pacientes y así conllevar un estado adecuado de pseudoanalgesia en estos. Ya para terminar, vamos a hablar sobre la evidencia clínica. Si bien la evidencia clínica no ha sido del todo dilucidada y no es tan grande como en los otros tipos de sedantes, en los últimos años, desde que apareció la anaconda, cerca de ya casi 15 años, han ido saliendo algunos estudios que nos han ayudado a entender un poquito cuánto puede ser beneficioso estos medicamentos. Siempre teniendo en cuenta pues, el ICU ABCDEF, teniendo en cuenta siempre estos principios. Lo que no queremos es conllevar a que los pacientes lleguen a estados de sedación profundo, dado que estos estados de sedación profundo se han asociado con aumentos inclusive en la mortalidad, por lo cual una monitorización adecuada de la analgesia, una monitorización adecuada de la sedación se hace indispensable en los pacientes de unidad de cuidado intensivo, y esto es algo que nos podría de una u otra manera ayudar los anestésicos inhalados.
Entonces, la pregunta es, ¿los anestésicos inhalados son la primera elección o simplemente una alternativa? Entonces, tiene varias ventajas. Una es que tiene un efecto titulable. Como les mencioné anteriormente, con el analizador de gases podemos saber en tiempo real cuánto es el porcentaje o la cantidad de anestésico que el paciente se está administrando y cuánto de ese porcentaje está llegando al cerebro y está cumpliendo su función. Lo otro es que cuando utilizamos sistemas de reflexión o de reinhalación, realmente las concentraciones que utilizamos son muy bajas, por lo cual el uso del medicamento o del anestésico inhalado no es tan grande como se creería. Se ha visto que también tiene mayor estabilidad cardiovascular que inclusive muchos otros medicamentos como el propofol, como el midazolam. Tiene un rápido inicio de acción y la finalización, de acuerdo a las medidas sensibles al contexto de los anestésicos inhalados, es mucho menor que inclusive los de las benzodiazepinas y las del propofol. Su metabolismo, casi todo se elimina de forma pulmonar y su metabolismo realmente es mínimo. Tiene muy pocos efectos a nivel renal, tal vez contradictorios según la evidencia. El bajo costo, pues hay estudios que determinan que puede ser inclusive mayor, otros que puede ser inclusive menor, y lo otro es que puede generarnos una protección a nivel de los órganos, a nivel sistémico. Desde 1989 se ha hablado sobre la comparación de los gases anestésicos con el midazolam. Esto básicamente fue un estudio que se desarrolló en el año 89 con una máquina anestésica y un vaporizador de isoflurane en el cual se ponían a ventilar dos grupos de pacientes, en los cuales la gran mayoría eran postquirúrgicos. Ellos determinaron que básicamente el isoflurane versus el midazolam, como lo podemos observar aquí en esta imagen, tenía una estabilidad cardiovascular muy parecida cuando se comparaban estos dos tipos de medicamentos. Entonces, esto fue de los primeros estudios que llegaron con valores estadísticamente significativos a intentar entender y comprender los anestésicos inhalados y cómo podrían ayudar en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, pues fueron estudios de cerca de 27 personas, en los cuales, de 60 adultos, perdón, en los cuales básicamente se miraron menos de 24 horas cuáles eran sus cambios hemodinámicos y no fue estadísticamente significativo los tiempos de extubación. Sin embargo, en el 2003 aparece ya con ello el Anaconda y nos habla de sus primeros estudios. Uno de los primeros estudios fue este estudio publicado en el BGA y este básicamente nos habla sobre la sedación prolongada de isoflurane mayor a 96 horas en la unidad de cuidados intensivos utilizando el dispositivo Anaconda. En ella se comparaban dos grupos, isoflurane y midazolam. Fueron aproximadamente 55 pacientes, grupos muy pequeños y heterogéneos que se pudieron ver y determinaron el tiempo de extubación. Como podemos ver aquí en esta gráfica de cajas, vemos que el isoflurane tuvo un tiempo de extubación mucho menor que el midazolam y lo que podemos observar también en esta imagen del lado derecho es que el isoflurane, los comandos de respuesta verbal fueron más rápidos con el isoflurane que con el midazolam. Sin embargo, esto fue un estudio muy pequeño, fueron los primeros estudios para darle la aprobación al dispositivo Anaconda y en ellos hubo varios sesgos que quitaron el poder del estudio, pero pues abrieron paso para que se hicieran estudios cada vez más grandes que son los que vemos a continuación. Lo otro que ellos determinaron es que no había agitación después de la extubación, principalmente en el grupo de isoflurane, y cuando se hicieron seguimiento a 6 meses, evaluaron si los pacientes tenían alucinaciones o cambios en el comportamiento, los cuales no se observaban en el grupo de isoflurane. Esto es otro estudio publicado en el año 2012 del grupo escandinavo, que ellos utilizan bastante sedación con anestésicos inhalados y básicamente comparan el propofol con el sevoflurane después de cirugía cardiovascular. Estas cirugías principalmente fueron bypass coronario, habían algunas enfermedades de reemplazo de válvula y se hizo un seguimiento mayor a 24 horas pero inferior a 72 horas de cuáles eran los efectos del isoflurane y el midazolam. Aquí podemos observar en el asterisco lo que fue con un valor de P estadísticamente significativo y se pudo observar que el tiempo de extubación en el grupo de sevoflurane fue mucho más rápido que en el grupo de propofol.
No se encontraron diferencias en los outcomes secundarios. Esto principalmente era respuesta a comandos, principalmente era diferencias en mortalidad y morbilidad. Este es otro estudio que fue publicado en el año 2008 y básicamente en ellos se compararon el uso de sevoflurane utilizando Anaconda después de cirugía cardiotorácica, principalmente en este fue reemplazos valvulares en la unidad de cuidados intensivos. En ellos se determinaron lo que vemos acá en estas cajas, la comparación entre los anestésicos endovenosos o sedantes endovenosos. En ellos utilizaron heterogéneamente midazolam y propofol comparado con el uso de sevoflurane. Y básicamente lo que encontraron es que el egreso hospitalario, que fue una de las cosas que más marcó valores de P significativos, fue mayor en el grupo del sevoflurane, 10.6 días en promedio, que el propofol, 14 días de propofol. Lo otro que se observó es que los tiempos de extubación fueron mejores en el caso del sevoflurane comparado al propofol, y en los estudios de subgrupos no se hizo mucho análisis con el midazolam porque casi todos eran con el propofol. Este es otro estudio publicado en el año 2011. Este es el primer estudio que nos habla sobre sedación a largo tiempo en una unidad de prueba intensiva. En ello se comparaba principalmente tres variables: sevoflurane, propofol, midazolam. En este estudio fueron cerca de 150 pacientes. Básicamente, como podemos observar, se compararon varias variables. Una de ellas fue el tiempo de despertar, el otro es el tiempo de extubación y el otro tiempo es el consumo de morfina a las 24 horas postoperatorias. En todos estos tres grupos se observó que el sevoflurane tenía una mayor ventaja tanto en el tiempo en despertar comparado con el propofol y midazolam. Lo otro es que no fue estadísticamente significativo, fue el tiempo en el que se logró conseguir que el grupo de enfermería llegara a niveles de score de Ramsay de 3 a 4. Sin embargo, pues los tiempos de extubación y los tiempos de despertar sí fueron concluyentes y pues fueron importantes. Este es otro estudio en el cual se habla sobre la sedación del isoflurane en la unidad de cuidados intensivos en pacientes que han sufrido paro cardíaco y que han sido tratados con hipotermia terapéutica. Esto fue un estudio principalmente observacional, retrospectivo, y lo que observaron es que en el grupo de los agentes volátiles, en este caso utilizaron sevoflurane utilizando dispositivo Anaconda, el tiempo de ventilación o duración de ventilación mecánica fue menor, con valores de P estadísticamente significativos, comparado con el grupo de medicamentos endovenosos. Ahí ponían medicamentos como midazolam y propofol y ketamina. Entonces sale esta revisión sistemática desde el año 2017, publicado en el BGA, donde habla sobre la eficacia y la seguridad del uso de anestésicos inhalados en la unidad de cuidados intensivos postoperatorio en pacientes que han sufrido cirugías cardiovasculares. En ello básicamente se hizo la recopilación en esta revisión sistemática y metaanálisis de todas las búsquedas en la literatura, observándose solamente 9 publicaciones y se hizo la revisión de esos 8 abstracts. Cuando se llevaron estos estudios a su análisis, a sus subanálisis, se encontraron, por ejemplo, que en el tiempo de extubación que comparaba los agentes volátiles versus los agentes anestésicos endovenosos, era a favor de los agentes volátiles. Sin embargo, como podemos ver aquí, el I cuadrado nos habla de un 79%, y eso nos habla de que estos estudios fueron de gran heterogeneidad, lo que les quita pues su poder estadístico, así los valores de P fueran estadísticamente significativos. Lo otro que encontraron fue que el tiempo de extubación también estaba a favor del grupo de agentes inhalados, pero también con unas grandes heterogeneidades, cerca del 96%, lo cual nos habla pues que los estudios eran muy heterogéneos entre sí y las deducciones pues ante estas variables estadísticas pues no son las más adecuadas. Lo único que encontraron que había una homogeneidad, sin embargo no fue estadísticamente significativo, fue el tiempo del despertar, como podemos observar aquí en la gráfica superior, que no hubo diferencia entre ambas. Y en el tiempo de estancia en unidad de cuidado intensivo, fue menos tiempo para el grupo de los agentes inhalados versus los agentes endovenosos.
Otra de las cosas que observaron, pero también con una gran heterogeneidad, es que los pacientes que tenían anestésicos inhalados con sedación tenían menores niveles de troponinas posoperatorias que los que tenían sedación con anestésicos endovenosos. Sin embargo, como dije anteriormente, esta revisión sistemática y metaanálisis tiene una gran heterogeneidad, lo cual le quita poder. Este es otro estudio que se publicó en el año 2018. Es un metaanálisis y una revisión sistemática en el que comparan principalmente agentes anestésicos volátiles, sevoflurane, midazolam y propofol en sedación. Estos son los estudios que recopilaron y básicamente en este forest plot hicieron lo mismo que en el anterior, pero no fueron en pacientes postquirúrgicos, sino que fueron en pacientes de unidad de cuidado intensivo, donde la gran proporción eran pacientes que no eran quirúrgicos, sino que eran pacientes médicos. En ellos observaron que los pacientes con agentes inhalados, como podemos observar acá, tenían cierta favorabilidad con valores de P estadísticamente significativos en ventaja del tiempo de extubación. Sin embargo, lo mismo de los anteriores, estudios muy heterogéneos. A nivel del análisis subgrupo entre el midazolam y los agentes inhalados, encontraron con valores de P no tan heterogéneos, menores del 60% del I cuadrado, con valores de P estadísticamente significativo, que el tiempo de extubación a nivel del grupo de los agentes volátiles era menor que a nivel del grupo de los agentes como el midazolam. En el propofol lo mismo, no encontraron valores estadísticamente significativos, sino con una gran heterogeneidad. En los outcomes secundarios, básicamente nada fue estadísticamente significativo. De esos 15 ensayos clínicos aleatorizados, 8 hablaron de reducción en tiempo de extubación y de ventilación mecánica. Sin embargo, quedan muchas dudas, muchas limitaciones por la gran heterogeneidad de los ensayos clínicos y por el poco poder que tienen para tomar un impacto pues, en la literatura. Otra de las preguntas que siempre se hace es el dispositivo Anaconda de los pacientes con SRA. Realmente los estudios no son muchos. Una de las limitantes que siempre se ha hablado en el caso del dispositivo Anaconda es que genera un volumen anatómico muerto mucho mayor, y lo que conllevaría a que pacientes que se necesiten ventilar con volúmenes muy bajos podría conllevar a momentos de reinhalación de CO2 y con ello aumentar la hipercapnia. Sin embargo, los agentes anestésicos inhalados se han visto que tienen unas repercusiones a nivel farmacológicas y a nivel farmacodinámicas a nivel del epitelio alveolar. Se ha visto que si bien causan broncodilatación, también generan una menor quimiotaxis, una inhibición de la quimiotaxis y con ello una menor daño de la membrana alveolocapilar. Este es un estudio en el cual habla sobre el espacio muerto anatómico que genera el dispositivo Anaconda y su significancia con la ventilación protectora. Básicamente, aquí lo que se vio, se hicieron varios estudios de acuerdo al gas, qué pena, al porcentaje del anestésico, y se vio que el agente inhalado no generaba un mayor volumen muerto anatómico, sino que podría generar mayores niveles de CO2. Este es otro de los estudios a nivel del SRA y el COVID-19, que apenas es una revisión narrativa, y en ella básicamente nos habla de cómo debemos utilizar el agente inhalado en pacientes con COVID-19. Básicamente se debe hacer con dispositivos Anaconda a una perfusión de 2.5 cc hora, lo que nos hablaría aproximadamente en un paciente promedio que tiene un SRA que podría llevar a 0.5 MAC, y debería siempre estos pacientes medirles en tidal para que con ello ajustar el nivel de sedación de los pacientes. Todos estos pacientes también siempre deben estar ajustados pues de acuerdo a sus parámetros protectores, y se debe llevar un seguimiento de la monitoría de dióxido de carbono con estos pacientes. El impacto en mortalidad, esto es uno de los estudios que nos habla a largo tiempo del impacto de mortalidad de la sedación con isoflurane. Básicamente fue un estudio en el cual se vio que el isoflurane podía tener inclusive un impacto en mortalidad por encima del propofol y midazolam. Sin embargo, fueron estudios con muy pocos pacientes, muchas horas de ventilación mecánica, la gran mayoría eran ancianos con muchas comorbilidades,
y fue un estudio retrospectivo, por lo cual pues no se puede hacer una inferencia estadística en mortalidad. En delirium, básicamente es uno de los estudios que se está llevando a cabo, se llama el INSEID, comencé el año pasado y en ello básicamente se trata de hacer un seguimiento de los pacientes que recibieron sedación con anestésicos inhalados en UCI y ver qué pasa con ellos de acuerdo a las escalas o a los test cognitivos al momento del egreso hospitalario a los 3 meses y a los 12 meses. Otro de los temas que siempre se ha hablado es agentes inhalados y exposición del personal de UCI. Esto es básicamente cuánto es el porcentaje o el nivel de partículas que se aceptan para no generar una toxicidad en el personal de salud. Cada una varía de acuerdo a sus siglas. En Estados Unidos, como podemos ver acá, es 222 y el oxímetro 25, pero para el común denominador es 2. Esto es un estudio en el cual se hizo un análisis de una unidad de cuidados intensivos en las cuales los pacientes se sedaban con agentes inhalados y se vio que el promedio de los pacientes al primero o segundo día y el ambiente atmosférico no tenían niveles de exposición muy altos para conllevar a inferir que los agentes inhalados por medio de dispositivos como Anaconda podría generar una contaminación al personal de UCI. Esta es la última guía del uso de sedación en anestésicos inhalados de la ASA. Básicamente acá nos recomienda el uso de isoflurane y sevoflurane a dosis de 0.7 a 0.7% MAC para el isoflurane, 0.5 a 1.4 MAC, siempre titulándolo y de acuerdo a los analizadores de gases. Como les mencioné anteriormente, los anestésicos inhalados no tienen mucha evidencia, pero cada día salen más estudios que nos puede llevar a entender un poquito acerca de ellos y a tratar pues de que lo podamos incorporar en nuestras unidades de cuidado intensivo y con ello mejorar pues así sea la morbimortalidad de los pacientes. Y eso era todo lo que os traigo a continuación. Bueno, muchas gracias, Yenji. Excelente revisión, muy completa. Nos diste un repaso de la física, de la farmacocinética inicialmente, posteriormente de la evidencia clínica, aunque como pudimos darnos cuenta, pues todavía no tenemos una evidencia tan clara y específica de en qué momento utilizarlo en el contexto del paciente crítico, ¿no? Pero pues ante esta pandemia y como en muchos otros, el doctor René ahí, voy a poner el video, y como en muchos otros terapéuticas que hemos utilizado, muchas veces toca iniciar de esta forma ante la necesidad de sedación, analgesia óptima. Es interesante cómo va de la mano de los nuevos monitores, de la conciencia y de la respuesta simpática del ANI. Estos dispositivos los tenemos, estamos escogiendo algunos pacientes para ver cómo se comportan y ojalá pudiéramos tener el sistema Anaconda acá en el hospital, es una opción. Vamos a la sesión de preguntas, dudas. Aquí está el experto, el doctor Genji. Muy buena revisión, vuelvo y te digo. No sé si tengan algunas preguntas, me levantan la mano para darles la palabra. Hay una... Profesor Fernando Velázquez, pláceme verlo en estas actividades académicas. ¿Cómo estás? Caballero, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pláceme verlo. Siempre estoy, doctor. ¿Cómo vamos? Bien, cuéntanos. Pregunta, yo quería preguntar si, o a vos, Fabricio, que vos sos el que ha tenido más exposición, ¿cómo se comportaría estos dispositivos o los requerimientos de MAC en el paciente con daño del pulmón, en pacientes con alteración severa del intercambio gaseoso, sabiendo que
que vamos a tener áreas no ventiladas y me imagino que la farmacodinámica del medicamento va a ser totalmente diferente. ¿De eso hay algo o hay algo No, reciente? mira que no, Genji lo dijo. Que le responda a él que le hizo la búsqueda bien, pero él lo dijo, no hay nada en relación todavía. Pero Este lo escenario pregunto clínico por de el la pandemia, de hecho, los vuelve a reactivar, ¿no? Porque eso. realmente estaban muy por allá como a un segundo plano, no se habían vuelto a Ajá. tener la posibilidad. De hecho, en Colombia, yo directamente no los he usado, ¿no? De hecho, en Colombia la Sí. única institución que los ha usado en forma es el Hospital San José de Bogotá. Eso, Ellos a son eso los iba que la pregunta. realmente A, a más eso iba la experiencia pregunta. tienen. De ¿Has hablado pronto, con ellos? ¿Te han referido a algo? Porque es muy interesante, ¿no? Apenas vamos a sí, comenzar a producir. me han referido que les da mucho acopio al ventilador. Es mejor que tenerlos con cosas a veces raras que hemos hecho Ajá. ante la poca disponibilidad de hipnóticos. Ellos me han dicho y que relativamente se comportan estables, por lo que el mismo dijo Genji, ¿no? Los flujos que manejan son bajos y lo que genera en Mac, pues es relativamente aceptable y no se va uno al otro extremo de hacer en estos pacientes supresiones o un impacto hemodinámico mayor. Genji. Gracias. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí. Profe, pues respecto a la pregunta, pues realmente la búsqueda que hice en pacientes con SRA es realmente escasa, no habla mucho sobre pues los MAC a los cuales utilizaron en estos diversos pacientes. La última fue esta guía, que es la guía de la ASA del año pasado, esto fue publicado en noviembre del año pasado, donde ellos hablan de iniciar dosis de sedación de 0.2 a 0.7 MAC, siempre titulables, de acuerdo al entidal pues, del paciente y de acuerdo pues a si se utiliza algún tipo de monitoría de la profundidad anestésica, pero como tal no encontré un porcentaje pues absoluto para pacientes con SDRA. Vamos, el doctor Castillo, te acabo de dar el micrófono, Germán. Germán, ¿puedes hablar? Ya puedes hablar. Listo, Mauricio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, muy interesante el tema porque pues con esto de la pandemia los halogenados llegaron pues o retomaron porque vi que Genji mostró estudios antiguos de los 80, Sí, 90, mira, que de los 80 y 90, sí. Eso nos llamó la atención a la hora de la búsqueda. muy, muy interesante que ya se venía trabajando. A mí me quedaba la duda de extrapolar los conceptos que uno maneja en anestesia de awake o de despertar, de awareness, de despertar intraoperatorio aquí en el contexto de la UCI, pues porque uno cuando revisa la monitoría de la actividad cortical, nota que elementos como el BIS, que son hechos por algoritmos en poblaciones como tal estudiadas, no me acuerdo si incluyen a estos pacientes críticos dentro de la población o estudio, como uno lee que a los grupos también de los ancianos o de los pacientes con unas comorbilidades no estaban tampoco incluidos, entonces da como esa, que generan esa duda. Y hay otros elementos de la monitoría de actividad cortical, como el índice bioespectral, el que utilizamos con PSI. Entonces, sí me queda la duda allí qué tanto se puede presentar ese awareness o si uno porque pues en UCI uno lo que más ve que utilizan es sedación intravenosa, ya sea midafenta, proporemi o propomida, bueno, no sé o propoqueta, los esquemas que estén utilizando actualmente, pues con esto del desabastecimiento. Pero uno cuando está en quirófano siempre relaciona una sensación de seguridad con los halogenados, en el que se menciona que cuando uno tiene por encima de 0.8 MAC o 0. O casi un MAC, anda relativamente tranquilo en cuanto a despertar intraoperatorio. Aquí en UCI, ¿qué tanto se menciona esta situación del despertar? O si, por ejemplo, las escalas que ustedes utilizan de evaluación de la sedoanalgesia sean suficientes comparadas con una monitoría de la actividad cortical. Gracias. No, vuelvo y te digo, realmente la única experiencia que tenemos acá en Colombia, dicho por la misma casa comercial el viernes que estuvimos, es en San José. Y dentro de la búsqueda que se hizo, realmente no
todavía no hay estudios, de pronto habría que buscar, porque de pronto yo creería que hay mucho en relación a esto que debe estar corriendo a nivel mundial, pero por ahora no hay nada, mano, en cuanto a cómo se está monitorizando y si en estos pacientes, como tú lo dices, se podría extrapolar eh, las diferentes escalas, ya sea de PCI, BIS, o en el caso de la respuesta simpática del ANI, los puntos de corte en relación para definir despertares o tasas de supresiones, ¿no? Lo que tenemos es extrapolado de los pequeños estudios, como tú creo que mostraste unos de cardiovascular en extubación temprana, cuando se trasladaron a la UCI, o directamente lo extrapolado de lo que vimos en el quirófano, que definitivamente yo creo que es otro paciente. Y ustedes saben que estos pacientes, desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, varían mucho después de varios días de estar en UCI, ¿no? Hay muchas interrogantes. Es que como lo vimos, ¿no? Se había dejado como en stand-by estas alternativas, ¿no? Son unos estudios del 80, 98, hasta ahora que se retoma nuevamente con la pandemia. Vamos a darle la palabra a Sergio. Sergio, ¿puedes hablar? Buenas tardes. Sí, buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sergio Ordóñez, yo soy anestesiólogo y soy intensivista. Bueno, me llegó el link tal vez por casualidad, pero quise escuchar la charla porque yo trabajo acá en la ciudad de Bogotá, soy egresado del Hospital San José y trabajo... ¿Tú tienes experiencia? Sí, por eso quería comentarlo. Con Daniel Molano es que me ha hablado yo y él es el que me ha dado, me ha comentado eso. Y a raíz de eso los trajimos para utilizarlo aquí en el San José de Buga y ya tuvimos la primera aproximación. No, perfecto. Yo trabajo en Cuéntanos entonces la experiencia directamente tuya. Excelente. Sí. Yo trabajo en la Clínica Azul de MedPlus, en Los Cobos, con el doctor Molano, como dice, y bueno, Hospital San José ya no estoy asistiendo. Pero les quería comentar, la primera pregunta que hicieron acerca de la lesión pulmonar tan severa y los agentes inhalados, hay una teoría que se llama la teoría del efecto del segundo gas, en el cual vemos que los anestésicos inhalados tienen una solubilidad muy alta, inclusive más alta que el oxígeno. Entonces, cuando la membrana alveolar está severamente inflamada, casi que por ese efecto del segundo gas no se ve afectada la captación o la fracción de captación del anestésico, ni tampoco obviamente la solubilidad. Eso digamos que asegura que la concentración que estemos dando en el perfusor se mantenga o se vea reflejada en una sedación o en las escalas de sedación que normalmente utilizamos con RAS de -4 a -5. Otra cosa que hemos visto nosotros que lo estamos utilizando aquí es que obviamente hemos podido retirar rápidamente los otros medicamentos. Como decía el doctor Jansen, bueno, en la revisión no tiene un efecto analgésico, entonces lo que hacemos es que lo continuamos con fentanil, comenzamos a titular el anestésico inhalado, y retiramos rápidamente propofol, midazolam, ketamina, bueno, las otras cosas que tenga el paciente, pero lo vamos haciendo paulatinamente dependiendo cómo se va comportando el paciente, porque si algo nos ha enseñado el COVID es que todos los pacientes se comportan de una forma diferente, y no hay una receta de cocina. Ahorita hay tres estudios interesantes publicados en el 2021, uno en el Journal Critical Care, que hablan sobre justamente sedación en los pacientes con COVID, y comparan los anestésicos inhalados con otros medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un desabastecimiento importante de muchos fármacos, ¿no? Y bueno, lo que va corriendo del estudio y lo que hay publicado hasta ahora es bastante interesante. Los anestésicos inhalados, el Ceborane y el Isoflurane, parece que también tienen un impacto no solamente en la broncodilatación, que
puede favorecer mejorar un poco la oxigenación de estos pacientes, sino también tiene un impacto importante en la tormenta de citoquinas. Entonces, obviamente faltan estudios para saber si puede ser una ayuda idónea también en esa respuesta inflamatoria a nivel alveolar. Lo que sí es seguro es que no hay muchos estudios del tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros acá es a las 72 horas, que más o menos entre 48 y 72 horas cumple el ciclo del dispositivo y comienza a retenerse CO2 por condensación del dispositivo, nosotros lo retiramos porque sí es bien sabido que los anestésicos inhalados pueden hacer acumulación de flúor y más o menos 50.000 partes por millón o mayores de 50 partes por millón, perdón, ya pueden comenzar a tener un impacto a nivel hepático y renal. Entonces, o podemos medir cantidad de flúor a las 72 horas, o simplemente lo retiramos, dejamos que el paciente descanse 48 horas y lo volvemos a iniciar. Pues nada, esa es la experiencia, de verdad que es una herramienta en este tiempo de pandemia y de desabastecimiento. Y la respuesta de nosotros ha sido buena, el despertar es mucho más rápido, podemos rotar medicamentos, disminuimos la abstinencia que se da y la taquifilaxia que estamos viendo al usar dosis altas de otros fármacos. Muchas gracias. Doctor Sergio, ya ha tenido como usted mismo dice, es muy difícil evaluar con las escalas tradicionales de BPS. ¿Han tenido la posibilidad de tener los dispositivos PSI o BIS y de ANI en cuanto a respuesta simpática? Nosotros no los tenemos en la UCI, estamos digamos que en esa gestión porque obviamente entre mejor pueda uno medir la sedación, pues evitamos el estar muy profundos o lo que los estudios en anestesia llaman el silencio anestésico, que sabemos que es muy perjudicial para la parte, exactamente, o tampoco tenerlo muy despierto. Entonces lo que hacemos es llenarnos somos muy juiciosos con las escalas de RAS, somos muy juiciosos con los signos vitales y con las presiones de la vía aérea, y de esa forma vamos titulando. Sí tenemos dispositivos en la clínica, pero están por ahora solamente para neuroanestesia, pero estamos en ese trámite de conseguirlos. Inclusive la casa comercial ya están haciendo algunos acercamientos para lograr pues, tener el kit completo, que sería lo ideal, el kit de monitoría con el kit de sedación. Con el kit de sedación, de acuerdo. Muchas gracias, Sergio. No, señor, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. No sé si algún otro compañero docente va a participar, algún residente, algún interno. Bueno, yo creo que hemos acabado la actividad académica de esta semana. Nos vemos el jueves con la siguiente revisión al mediodía. Y en la noche la parte de medicina perioperatoria y anestesia. Muchas gracias a todos. La charla va a quedar grabada en el canal de la universidad. Que estén muy bien.